Pensemos por un momento en un dolor de espalda, pero uno que, en lugar de mejorar con el descanso, en realidad empeora. Hoy vamos a meternos de lleno en la espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que le da la vuelta a todo lo que creemos saber sobre el dolor y cuyo enfoque ha cambiado radicalmente en los últimos años. A ver, arranquemos con esta pregunta que parece ir en contra de toda lógica. Cuando nos duele la espalda, lo primero que se nos ocurre es tumbarnos, descansar. Pero ¿qué pasaría si ese descanso, en lugar de ser un alivio, hiciera que el dolor fuese a más? Pues esta es justo la paradoja central que viven las personas con espondilitis anquilosante. Para entender bien de qué va todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero nos centraremos en ese dolor tan peculiar. Después definiremos exactamente qué es la enfermedad. Luego buscaremos una pista genética clave. Recorreremos el camino hasta el diagnóstico y finalmente veremos cómo se puede controlar la inflamación. Muy bien. Primer punto, el dolor. Para entender esta enfermedad, lo primero es tener claro que no todos los dolores de espalda son iguales. Y aquí, la palabra clave, la que lo cambia todo, es inflamatorio. A ver, normalmente asociamos el dolor de espalda con un mal gesto, con levantar peso, y el alivio con el reposo. Eso es el dolor mecánico de toda la vida. Pero aquí la lógica se invierte por completo. El dolor de la espondilitis anquilosante es inflamatorio. Empeora con la quietud, sobre todo por la noche o al despertar por la mañana, y lo más curioso es que mejora con el movimiento, con el ejercicio. Y ojo, porque este dolor tiene un patrón muy reconocible. No es un latigazo repentino, es un dolor crónico, que dura meses, y que se va instalando poco a poco, de forma gradual. Suele despertar a la persona en la segunda mitad de la noche, y por la mañana se acompaña de una rigidez intensa que puede tardar bastante, a veces más de media hora, en desaparecer. Bueno, ya entendemos cómo se siente el dolor, pero ¿qué lo está causando? ¿Qué es lo que está pasando realmente dentro del cuerpo para que se produzca esto? Vamos a definir la enfermedad. La definición formal es esta. Es inflamatoria, y esta es la palabra clave, porque significa que es el propio sistema inmunitario el que está atacando al cuerpo por error. ¿Y dónde ataca? Pues principalmente en dos sitios, el esqueleto axial y la sentesis. Nos quedamos con estos dos nombres. Si no se frena, el resultado final es una rigidez que va a más. El esqueleto axial suena muy técnico, pero no es más que el eje central de nuestro cuerpo. En la espondilitis anquilosante, la inflamación se ceba con la columna vertebral y de forma casi constante con las articulaciones sacroilíacas. Estas son las que unen la columna con la pelvis. La inflamación justo ahí, la sacroileitis, es el sello distintivo de la enfermedad. Y el otro concepto fundamental es la entesitis. Las entesitis son, para que nos entendamos, los puntos de anclaje, los sitios donde los tendones y los ligamentos se enganchan al hueso. La inflamación en estas zonas es súper característica. Un ejemplo muy típico es el dolor en el talón, por la inflamación en la inserción del tendón de Aquiles. Claro, la pregunta del millón es ¿por qué pasa esto? Y aunque la causa exacta sigue siendo un misterio, lo que sí tenemos es una pista genética muy potente. Vamos a ver qué personas tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Fijaos en este gráfico, porque el dato es brutal. Entre un 80 y un 90% de las personas con espondilitis anquilosante tienen un marcador genético concreto, el HLA-B27. Ojo, esto no significa que todo el que tenga este gen vaya a desarrollar la enfermedad, pero sí que es, de lejos, el factor de riesgo más importante que conocemos. Otro factor importante es el sexo. La enfermedad es entre 2 y 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Aunque es verdad que con los nuevos métodos de diagnóstico esta diferencia se está acortando, tradicionalmente siempre se ha visto como una enfermedad con un claro predominio masculino. Y aquí viene un dato que rompe por completo nuestros esquemas sobre la artritis. No estamos hablando de una enfermedad de la vejez. El pico de inicio de la espondilitis anquilosante es en plena juventud, normalmente entre los 20 y los 40 años, es decir, que aparece en la etapa más activa de la vida. Con un inicio tan temprano y con unos síntomas tan particulares, la pregunta es ¿cómo se llega al diagnóstico? Pues el proceso ha cambiado muchísimo en los últimos años y ahora se puede detectar mucho antes. El viaje siempre empieza por la sospecha clínica, por los síntomas que hemos contado. Durante décadas, para poder confirmar el diagnóstico, era necesario ver el daño ya hecho en las articulaciones sacroilíacas con una radiografía. El gran problema de esto es que ese daño podía tardar años en ser visible. ¡Años! Por suerte, hoy los criterios modernos nos permiten usar la resonancia magnética para ver la inflamación activa mucho antes, sin esperar a que haya un daño estructural. Y esto, claro, lo cambia todo. Pero la inflamación no se limita a la columna. Hay que entender que la espondilitis anquilosante es una enfermedad sistémica, y eso significa que puede dar la cara en otras partes del cuerpo, a veces en sitios bastante inesperados.
Y la manifestación fuera del esqueleto más frecuente, pero con muchísima diferencia, es la uveitis anterior aguda. Es una inflamación muy dolorosa del ojo, lo que se conoce como un ojo rojo doloroso, que llega a afectar hasta un 40% de los pacientes. De hecho, a veces un episodio de uveitis es la primera pista que lleva a sospechar que detrás hay una espondilitis anquilosante. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al último punto, y quizá el más importante. Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué se puede hacer? Pues el objetivo del tratamiento es doble. Por un lado, aliviar los síntomas, y por otro, y esto es crucial, frenar la progresión de la enfermedad. La base de todo, la primera línea de ataque, son los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES. Fármacos como el ibuprofeno o el naproxeno, que usados de forma continuada son muy eficaces para controlar ese dolor y esa rigidez que se origina en la columna. Pero mucho ojo, que nadie piense que esto va solo de pastillas, ni mucho menos. El tratamiento no farmacológico es de verdad absolutamente fundamental. Es vital que el paciente entienda su enfermedad, que trabaje con un fisioterapeuta y, lo más importante, que mantenga una rutina de ejercicio constante. Esto es clave para conservar la movilidad a largo plazo. Y cuando los antiinflamatorios se quedan cortos o la enfermedad sigue activa, aquí es donde entra en juego la gran revolución de los últimos años, la terapia biológica. Son fármacos súper avanzados que actúan como si fueran misiles teledirigidos, bloqueando de forma muy específica las moléculas que están causando la inflamación. Esto permite un control de la enfermedad mucho más profundo. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La consecuencia más temida de la espondilitis anquilosante, en sus fases avanzadas, es la fusión de las vértebras, lo que crea la famosa columna en caña de bambú. La gran pregunta ahora es si, gracias a que podemos diagnosticar antes con la resonancia y al poder de los nuevos tratamientos biológicos, seremos capaces no solo de aliviar los síntomas, sino de detener por completo esa progresión. El futuro, en ese sentido, es desde luego más esperanzador que nunca.